Me da mucho gusto y les agradezco que nos hayan recibido en sus hogares y quiero agradecer a Marcela García Torres, quien es la fiscal central para la investigación del delito de narcomenudeo de la Procuraduría de la Ciudad de México, que nos haya recibido para platicar de estos temas que ella maneja y que son tan delicados y de tan alto impacto para una ciudadanía como la capitalina. Marcela, muchas gracias por habernos recibido. Al contrario. Y permitirnos platicar y que nos expliques muchas cosas que suceden en tu trabajo cotidiano. Muchas gracias. Este espacio nos va a servir mucho para difundir lo que podemos hacer y los logros de la Fiscalía. Marcela, hace tiempo, y todavía en la primera temporada de nuestro programa En Nombre de la Ley, nos hiciste favor de platicar con nosotros. Ahora ha pasado el tiempo, quizá 2 años y medio, y esto ha tenido mutaciones, cambios, muchos de ellos sentimos que positivos en la acción de la autoridad, y te visitamos nuevamente para continuar aquella plática. Platícanos, Marcela, repítenos, refréscanos, ¿en qué consiste el narcomenudeo y en qué se distingue de lo que pudiéramos llamar el macro narcotráfico o el narcotráfico enorme, aquel de grandes carteles, de grandes bandas organizadas con recursos inimaginables, con cantidad de personas también incontables? Eso es lo primero que te preguntaría. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Sí, mira, la situación a nivel nacional llevó a la necesidad de hacer una reforma para implementar la materia concurrente. Esta competencia concurrente que está prevista en la Constitución, en el artículo 73, fracción 21, obligaba a que ahora juntáramos esfuerzos, los 3 niveles de gobierno, para abatir o combatir el delito de narcomenudeo y narcotráfico. Por eso decide el Congreso que se determine o se delegue la competencia de la atención del consumo final y la adicción a los estados. Esto motiva a que haya reformas en la Ley General de Salud y que en el 2009 se implemente un capítulo específico ya denominándole delito de narcomenudeo. Ese capítulo prevé las conductas que se van a considerar narcomenudeo, esto es, vamos a dar una dosis mínima y máxima para el consumo final, porque la intención es el atacar o el prevenir, el ayudar o el implementar acciones para la salud pública. Esa es la intención. Se descuidó mucho tiempo al adicto, al farmacodependiente, al consumidor, sin prestarle atención. Sí es importante el delito, por supuesto, la parte jurídica, pero también la parte médica, clínica y la atención que se le debe dar al usuario. Por ese motivo hacen esa división. Si lo vemos desde un marco piramidal, en la punta tenemos el aspecto del narcotráfico, que es transnacional, que tiene unos alcances inimaginables y que es la punta del iceberg. De ahí que se encargue de ese tema específicamente la unidad especializada de la Procuraduría General de la República denominada CEIDO. El siguiente esquema, en esa misma orden piramidal hacia abajo, encontramos la narcodistribución. Esto quiere decir que es aquel filtro o el enlace que se encarga de hacer el trasiego, de distribuirlo a donde sea, a donde tenga que llegar. Correcto. Y esa parte se encargan las delegaciones estatales de la Procuraduría General de la República, y que es un esquema más bajo, no transnacional, no con esa infraestructura de la delincuencia organizada, pero sí un plano de acción suficiente para hacer esa distribución. Y la última parte, lo que queda en la parte baja de la pirámide y en esa misma forma es de mayor cobertura, es para el consumo final. Vámonos a atender al usuario, al farmacodependiente, y la adicción es un tema de salud pública. Ahí nos vamos al comercio en bajas dosis, al narcomenudeo precisamente. Correcto. Y que esto
implica 8 narcóticos exclusivamente, que le pone un mínimo de gramaje, 5 gramos, por ejemplo, para la marihuana y 500 miligramos para la cocaína, que es el narcótico que más se consume o de lo que más tenemos registro. Si esto me lo quisiera yo imaginar y ejemplificar, comparándolo con las grandes compañías comerciales o industriales de tipo lícito, diríamos que el narcotráfico en grande equivale como aquellas fábricas o aquellos distribuidores grandes a los cuales nosotros los consumidores no les compramos. Exactamente. Sea de esto ropa, automóviles, refrescos, medicinas, etcétera, que nosotros no vamos a la fábrica, sino que vamos a la tienda cercana, al distribuidor cercano, al concesionario cercano, al almacén cercano, para comprar de esa marca, pero ni conocemos la fábrica ni sabemos dónde está. Y a este le vamos a comprar una prenda, una camisa, un coche o una medicina. Mientras que el narcomenudeo es quien le vende directamente al consumidor. Exactamente. Exactamente. ¿Puedo más o menos quedarme con esa idea? Perfectamente referenciado. Es así. La estructura de una delincuencia organizada precisamente lleva el marco referencial de una empresa, de una gran empresa. Y debe de estar así, contadores, toda la infraestructura que requiere una empresa. En el caso de nosotros no. Nosotros llegamos al acto de comercio de mano a mano, la transferencia de mano a mano. El cartel fulano no vende 5 gramos. Exactamente. Vende toneladas. Exactamente. Correcto. Nos vamos para la atención del usuario y esa entrega de mano a mano. Un comercio a baja escala, sí, a dosis pequeñas, y que precisamente por eso la Ley General de Salud en una tabla específica determina que sean 5 gramos de consumo personal inmediato mínimo, y pone la tabla hasta 500 gramos, por ejemplo, de marihuana. Ya excediendo esa cantidad ya no nos corresponde a nosotros, tendría que irse al otro estrato del que te comentaba, que tendría que ser la narcodistribución, y así sucesivamente hacia arriba. Y estos pequeños marchantes, estos delincuentes, no tienen una organización, ¿verdad? No como los grandes carteles, ¿verdad? Si no tienen direcciones, no tienen jerarquías, no tienen estructuras grandes, no manejan millones de pesos a veces ocultos, ¿verdad? Es decir, es un comerciante chiquito, ¿verdad? Exacto. Sí, generalmente nos hemos encontrado en los registros en estos 4 años de trabajo de la Fiscalía. El marco es un perfil. Esto quiere decir que ellos única y exclusivamente se dedican de manera casual o complementaria a sus actividades, ya sean lícitas o ilícitas, a la venta de droga, un extra más. Y que al momento de nosotros ejecutar cateos, nos hemos encontrado con una organización familiar. Es la familia, el núcleo familiar el que se dedica a eso, porque no quiero mal decirlo, pero podría ser un oficio más, ¿no? Ellos se dedican a eso y de generación en generación, en este caso, por decirlo así, porque en ese núcleo familiar hay personas de diferentes edades, en ese momento, el ahora, ahí, es la familia la que se dedica a eso. Entonces, no hemos encontrado registros de esas estructuras ni de esos grandes grupos delincuenciales. En alguna ocasión un alto funcionario, en aquel entonces lo era, ahora ya no lo es, me dijo que en muchas ocasiones el narcomenudeo se efectuaba en la ventanita de la casa, de la familia, y que en muchas ocasiones quien lo vendía era la señora de la familia, la mamá. Así es. Y que era para completar el gasto familiar, y que a veces los clientes eran compañeritos de sus hijos. Es decir, este es un drama de la vida real, y no tenía yo un motivo para suponer que ese funcionario me estuviera mintiendo o inventando una novela delincuencial. ¿Podríamos decir que en cierta medida esto es cierto? Es real, es una realidad histórica y que invade nuestra ciudad.
Efectivamente así es, nos hemos encontrado con ese tipo de personas, con ese tipo de actividad. Y si nos remontamos a un poquito de historia, vamos, esa famosa tiendita es lo que, así nace, así surge, cuando la distribución se lleva a través de nuestro país y que después se vuelve un consumidor, se requería llegárselo a la ciudadanía o a la población en el lugar más cercano a nuestro hogar y es como referencia a una tienda, a la tienda de la casa. Bueno, eso eran las tienditas que pues ahora se le ha denominado narcotienditas, ¿no? Narcotienditas. Para denominarlas de una manera. Sí. Simple y llanamente porque narco viene de narcótico y estamos bajo el esquema de narcóticos, drogas. Luego entonces así es como la gente, el común de la gente los conoce, como las narcotienditas y que históricamente surgieron como tienditas. Vamos a una brevísima pausa y regresamos para seguir platicando con Marcela García Torres sobre narcomenudeo. Continuamos nuestra plática sobre narcomenudeo con Marcela García Torres de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Muchas ocasiones te he escuchado a ti también decirme que no bastaría tu trabajo como jefa de la investigación de estos delitos, es decir, no es solo un trabajo de fiscales, no es solo un trabajo de detectives, que algo tiene que hacerse y que lo has estado haciendo también en conjunción con muchas entidades encargadas de la prevención y de la educación de los posibles adictos y consumidores del mañana. ¿Es cierto esto? Sí, trabajamos muy de la mano con otras instituciones, interactuamos precisamente con la Secretaría de Salud. Correcto. Trabajamos con el Instituto para la Atención de las Adicciones, por sus siglas YAPA. Trabajamos con la CONADIC a nivel federal, que es la Comisión Nacional para las Adicciones, y que son programas específicos para ayudar al usuario. Nosotros, la ley, la reforma de la Ley General de Salud nos obliga como una estrategia, es un eje rector de la estrategia al combate nacional, que se canalice o derive, como dice la ley, al usuario. Esto es, no nos encargábamos de los farmacodependientes, bueno, ahora atiéndelos, derívalos a su tratamiento. Lo que hacemos nosotros es remitirlos, ellos arman todo un trabajo de acción para contenerlos y ayudarlos. Hay un carnet donde ellos se registran y llevan todos sus tratamientos para que ellos puedan gozar de una salud pública buena, ¿no? Sí. La intención es esa, ayudar al usuario. Tenemos la obligación por mandato de ley de que cuando tenemos una persona a disposición que sea farmacodependiente, después de que se le da un trato humano, se le dan todas las atenciones, tanto la asistencia jurídica, la médica, su defensa apropiada, debe ser canalizado a estas instituciones. Trabajamos con un marco porque así se creó al momento de implementar la reforma ordenada por la Ley General de Salud y por la Constitución. Teníamos que crear programas interinstitucionales. Se formaron, ya existían, pero nos dan el enlace directo para poderlos canalizar a las unidades médicas de atención, que se les denomina un MCAPA. Tenemos 6 unidades en todo el Distrito Federal que pertenecen a la Secretaría de Salud y 2 clínicas toxicológicas que ayudan al momento de shock, si es que llega una persona con una sobredosis o con un efecto muy prolongado de resultado o de sistema nervioso al consumir la droga, o ahí los canalizan a los que son usuarios ya consuetudinarios que tienen un problema muy grave de adicción. Trabajamos de la mano con ellos. También hay instituciones
públicas y privadas que nos brindan ese servicio. Nosotros los mandamos a la Secretaría de Salud y ellos ven en dónde los canalizan para poder atenderlos y darles el trato correcto y apropiado, que sea el más expedito y que llegue realmente. Es un trabajo de ellos de tratar de convencer al usuario de que asista al tratamiento, porque otro problema que tenemos, que tal vez no sea muy grave, pero que es una tarea muy dura, es convencerlos. No los podemos obligar a que se sometan al tratamiento. Entonces, si ellos no es voluntarios, ellos no tienen la intención, se complica un poco más la tarea del sector salud. De esa manera es como hemos venido trabajando. Es la forma que al final de cuentas va a ser posiblemente muy complementaria con efectividad a la tarea de la investigación, ¿verdad? Sí, de eso se trata, esa es la intención de la reforma y de la institución propiamente dicho, ¿no? Te vuelvo a repetir, no se trata de perder de vista el aspecto jurídico o el aspecto legaloide del delito, sino que sí, hay que tratar de darle ese plus al servicio y a la salud pública, ¿no? Atendiendo precisamente a las adicciones. Ustedes desde hace unos 5 años, calculo yo, fueron en aquel entonces los pioneros en la República Mexicana en crear una unidad, una organización importante, que es la que tú presides, para la atención de este delito. Esto ha sido tomado en otras entidades, ha sido duplicado en otras entidades, o siguen siendo ustedes un ente único e insólito. Sí somos pioneros, contamos con esa fortuna. Efectivamente así fue. Para implementar la reforma y que ya se vencía el término, ante la Procuraduría vio la forma de darle prioridad y de salida avante con ese compromiso, y por eso crea la Fiscalía en el año 2012. Trabajamos con ese esquema en el Distrito Federal, sin recursos federales. Sin embargo, la réplica hacia otros estados no ha sido exitosa, no han podido porque trabajan con el esquema de los centros de atención, de los centros de operación estratégica denominados COE, que es un programa federal y que trabajan con el municipio, con el estado. Los 3 entes de gobierno se instalan en un solo edificio, en una sola institución, y ahí trabajan conjuntamente el combate a este tipo de delitos. Nosotros no, aquí en el Distrito Federal fue diferente, hemos tenido buenos resultados y bueno, esperemos que se replique en otras entidades federativas. La cifra real no la tengo, pero creo que hay 2 estados más que llevan ese programa. Este tipo de programa. Sí, con una fiscalía especializada para atender esa problemática. Y posiblemente también con su coordinación con las áreas preventivas de adicciones, ¿verdad? Exactamente. Es decir, que es un esquema bueno, ¿verdad? Y ha probado sus bondades. Sí, sí tiene muchas bondades. Definitivamente yo creo que el tratar de hacer algo por nuestra población vulnerable, en este caso los jóvenes, es un compromiso de todos. Entonces, si lo hacemos de una manera acertada y con el compromiso de que debemos de atenderlos adecuadamente, objetivamente tiene que dar buenos resultados. Claro. En este tipo de delitos pudiera suceder que en un futuro estos pequeños vendedores un día crecieran hasta convertirse en una organización intermedia entre el pequeño vendedor casi callejero y el gran cartel, una especie de vendedor intermedio, de distribuidor regional, delegacional, municipal, es decir, de pequeñas áreas geográficas de un estado, de una ciudad, o no suceden esas mutaciones, o qué ha sucedido en otros países. En la Ciudad de México no hemos tenido esa referencia. No hay. No es imposible que suceda, porque es una realidad histórica. Y vamos, si lo tomamos en cuenta de que por décadas ha habido adicción, por décadas ha habido consumo de droga, su venta o distribución, podemos caer en ese marco que tú me explicas. La duda es si pudiera ser
un paso obligado o necesario No del necesariamente. vendedor de última escala o Ujú. de consumo final, no necesariamente No tendría que ser así. necesariamente. Pudiera ser eventual nada más, ¿verdad? Exactamente. Pero no es una mutación que tengan en mira. No, 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 no. Yo creo que el paso referenciado podría ser del segundo esquema hacia el inmediato anterior, ¿no? Hablaríamos de la narcodistribución hacia el narcotráfico. Dicho en mis ejemplos de empresa legal, no sería fácil pensar que un día el gran cartel se convirtiera en franquiciador y el pequeño comerciante creciera a franquiciatario, ¿verdad? Exacto. Por eso lo importante de atender ese panorama o ese gran debate de la legalización de la droga, ¿no? Por denominarlo así. El hecho de que no tengamos oferta hacia la gente o los comercializadores, pues bueno, podríamos bajar ese índice de delincuencia, ¿no? Sí. Si pudiéramos llegar a esos parámetros, que es a lo que tiende el país y toda la sociedad. Claro. Marcela, ¿algo más que quisieras agregar para nuestro público? Bueno, que por favor nos apoyen. Para nosotros es una gran herramienta que denuncien. La denuncia es anónima, tienen garantizadas la secrecía de su identidad y que ponemos a su disposición nuestros teléfonos, nuestra dirección, nuestro correo electrónico, y que confíen en la institución de que podemos hacer un gran trabajo juntos, porque este es un compromiso de la autoridad y la sociedad hacia la prevención, ¿no? La apuesta va hacia la prevención y la autoprotección. Pues muchas gracias a Marcela García Torres por habernos dado su tiempo para esta plática que mucho nos ha servido y que mucho nos servirá. Y a ustedes muchas gracias por habernos recibido en esta emisión y nos veremos en la próxima.